Bienvenidos a la clase de Desarrollo Local de la Universidad José Cecilio del Valle. En esta ocasión continuaremos entonces con los diagnósticos sectoriales. Ya vimos el diagnóstico socioeconómico y el diagnóstico medioambiental. En esta ocasión vamos a hablar entonces de los diagnósticos que en realidad nos compete más a nosotros como planificadores urbanos, como arquitectos, urbanistas, en esta clase de desarrollo local, el diagnóstico de urbanismo y vivienda. ¿Qué aspectos son los que necesitamos investigar relacionados con el urbanismo y vivienda? Y todo lo que tiene que ver con equipamientos e infraestructura. Son dos diagnósticos, el diagnóstico de urbanismo y vivienda y el diagnóstico de equipamientos e infraestructura. Antes de iniciar con esto, quiero que vean este video sobre la vivienda en América Latina. Veamos. El déficit de vivienda en América Latina, según el último estudio que hicimos en el Banco Interamericano de Desarrollo, es alrededor de 37% de los hogares. Es decir, 37% de los hogares no tienen un acceso a vivienda de calidad. Esto equivale más o menos a unos 58 millones de familias. Estamos mejorando en términos relativos. En 1995 era 45%, es decir, que hemos bajado de 45 a 37%. Pero en términos absolutos hemos aumentado de 46 millones de hogares a 58 millones de hogares del 95 al 2009. Este déficit de vivienda se compone particularmente de dos grupos grandes. El déficit cualitativo, que es el principal en América Latina, equivale al 31%, y el déficit cuantitativo, que equivale al 6%. Cuando hablamos de déficit cualitativo, estamos hablando de carencias de infraestructura, particularmente electricidad, acueducto y alcantarillado. Estamos hablando, como segundo grupo, de carencias en la unidad constructiva, es decir, problemas en el techo, en el piso, en las paredes. Y estamos hablando de problemas con la tenencia de vivienda, básicamente falta de título de propiedad. Ese entonces es el principal déficit, el principal problema en América Latina, que es el déficit cualitativo. El 6% entonces es el déficit cuantitativo, que se compone de dos cosas particularmente. De el faltante de viviendas, es decir, que hay más hogares que viviendas y por tanto hay hogares, digamos, viviendo en lo que se llama allegamiento o más hogares, varios hogares por unidad de vivienda. Entonces se necesitan construir más viviendas para atender a ese déficit. Y también el segundo componente del déficit cuantitativo es las unidades que están en riesgo y que no son salvables. O sea, unidades que están, por ejemplo, en la ribera de un río o en zonas de alto riesgo y que toca demoler. Este es entonces el panorama del déficit de América Latina, que dicho sea de paso, digamos 37% es el general de América Latina, pero varía mucho entre países. El país que tiene un déficit menor es Costa Rica con el 18%. Y países como Nicaragua tienen un déficit mayor al 70%, entonces también varía mucho tanto a nivel de países como a nivel de ciudades dentro de un mismo país. Muy buena pregunta. Hay ciertos temas problemáticos de la vivienda que no son capturados por el concepto de déficit, particularmente el tema de la localización. En América Latina tenemos un grave problema de localización, por ejemplo, de asentamientos informales. Se calcula, UN Habitat calcula, que el 33% de los asentamientos en América Latina son de origen informal. Tenemos ciudades enteras en las que el 50% del stock, por ejemplo, como Bogotá, Colombia, son unidades que provienen de una construcción informal, lo que significa que no tiene planeación, no tiene títulos, no tiene servicios, no tiene permisos de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, esto genera una cantidad de problemas, como por ejemplo, tenemos áreas enteras que no están bien, digamos, conectadas a la ciudad. Tenemos áreas que no tienen parques, tenemos áreas que no tienen infraestructura. Entonces, el tema de localización se ha vuelto un tema muy importante y adicionalmente en los últimos años se ha vuelto también un problema de la misma vivienda pública. Porque uno de los asuntos más importantes de vivienda es que la vivienda necesita suelo. Y cuando tú quieres, digamos, construir viviendas públicas a $15,000 o a $20,000 la unidad,
vas a tener que construir muy lejos de la ciudad. Entonces tenemos barrios enteros que se han hecho a 25, a 30 kilómetros del centro de una ciudad, que no tienen, por ejemplo, una droguería o que no tienen una estación de policía, y ya en varios países se está empezando a reevaluar esta política, incluso al punto de empezar a demoler estos barrios. Entonces un tema de localización es importante, y un asunto, digamos, relacionado, aunque no netamente igual, es el tema de la vivienda vacía en América Latina. Te puedo, digamos, dar unos datos. Por ejemplo, en el caso de México, el 20% de la vivienda está vacía, en Argentina el 18% de la vivienda está vacía, en El Salvador el 18% de la vivienda está vacía, en Ecuador alrededor del 14% de la vivienda está vacía. Entonces, es paradójico que a la vez yo diga, hay un déficit de vivienda del 37%, pero el 18% de las unidades que ya están construidas no están ocupadas. ¿Por qué? En cierta medida y en algunos casos es por un tema de localización. Entonces, unidades que quedan muy lejos, a 25 a 30 kilómetros, la gente se gasta 2 horas yendo a su trabajo, entonces prefiere dejar la vivienda e irse a alquilar una vivienda en el centro. El 25%, por ejemplo, de la vivienda que produce Infonavit en México está vacía. Pero no es solo eso, también hay un problema hay unidades que son mucho más centrales, por ejemplo, y están vacías por algún tipo de problema del mercado de alquiler, por ejemplo, que los procesos de reposesión son muy largos, entonces la gente no quiere ponerlo en el mercado de alquiler y lo utilizan simplemente como una vía de capitalizar el activo, y no ponen la vivienda en funcionamiento en el mercado. Entonces son varios temas que se juntan, pero el tema, digamos, de la vivienda vacía se está convirtiendo en América Latina en una de las prioridades de política pública para la siguiente década. La verdad son 3 cosas claves. La vivienda de alquiler provee flexibilidad, provee calidad y provee buena localización. Voy por la primera. Cuando una persona es joven, por ejemplo, la persona necesita mantenerse móvil porque, por ejemplo, no sabe qué tan grande va a ser su familia, no sabe si va a vivir en esa ciudad o si se va a mover a otra ciudad. Entonces, a una persona joven que apenas está empezando en el mercado laboral, le conviene más alquilar vivienda que ser propietario de vivienda. Esto es bien importante porque, según los cálculos que hicimos nosotros, alrededor del 12 o 13% de lo que tú pagas cuando compras una vivienda es costo de transacción. Es decir, que si yo compro una vivienda esta mañana y la vendo esta tarde, perdí el 13%. ¿Cuándo tiene sentido comprar vivienda entonces? Cuando yo me voy a quedar en el mismo sitio lo suficiente para que la ganancia del activo compense ese costo de transacción. Una persona que piensa moverse en 1 o 2 años, incluso 3, tal vez le conviene más financieramente alquilar que ser propietario. Entonces, la vivienda en alquiler ofrece esta flexibilidad que le conviene, por ejemplo, a ciertos grupos poblacionales, a los jóvenes, a los migrantes. Entonces, no estamos diciendo en la publicación, por ejemplo, que todo el mundo deba alquilar. El punto es que el óptimo de vivienda es distinto de acuerdo al ciclo de la vida o dependiendo de tus expectativas y dependiendo de tus condiciones. Para ciertas personas es más ventajoso tener una vivienda en alquiler. Entonces la flexibilidad es un punto clave. El segundo punto es la calidad. La vivienda en propiedad en América Latina, como sabemos, el 50% en algunas ciudades es de vivienda en propiedad, es de procedencia informal, lo que significa que son viviendas sin título y con varias carencias de infraestructura y de material constructivo. Entonces, la vivienda en alquiler puede ser una mejor alternativa para personas de escasos recursos que deseen tener una vivienda en calidad. De hecho, hicimos la comparación de los déficits de vivienda por tipo de tenencia, y lo que nos dio fue que el déficit de vivienda para alquiler es siempre menor en términos de infraestructura, en términos de calidad constructiva y en términos de hacinamiento que la vivienda en propiedad sin título, es decir, la vivienda en propiedad informal. Entonces, calidad es un segundo componente clave de por qué el alquiler es importante para los sistemas de vivienda. Y el tercer punto es la localización. Mucha de la vivienda que se está construyendo hoy, de la vivienda, digamos, para personas de familias de escasos recursos o de quintiles 1 y 2, vivienda pública que se está construyendo, es muy lejos del centro. Viviendas que se construyen a 25 a 30 kilómetros del centro. ¿Por qué?
porque ahí es donde el suelo es barato. El problema de esto es que la vivienda es un paquete con el transporte también. Si yo, por ejemplo, vivo a 25 kilómetros del centro, puede que pague en mi hipoteca, por ejemplo, el 25% de mi ingreso, pero me gasto el 30% de mi ingreso en transporte. Entonces ahí ya la vivienda no puede ser asequible, porque como te digo, vivienda y gasto en transporte son complementarios. Entonces el alquiler, que generalmente es mucho más central, puede ofrecer una mejor alternativa para estas familias, porque pueden vivir más cerca a sus empleos, pueden vivir más cerca a las amenidades de la vida urbana y en una habitación con calidad. Entonces, localización también es un componente importante y una razón por las cuales por las cuales hay que promover el alquiler en nuestra región. Varias, y te las puedo organizar, digamos, en tres tipos. Por un lado, tú puedes tener políticas que promuevan la demanda de alquiler. Básicamente, tú le das un apoyo a las personas que están buscando vivienda de alquiler. En Chile, por ejemplo, tienen un programa muy interesante ahora que se llama el subsidio Chao Suegra. Y básicamente la idea es decirle a los jóvenes que viven con la suegra, mire, le vamos a ofrecer un subsidio para que usted deje de vivir con la suegra y se vaya a vivir en una vivienda de alquiler de buena calidad y con buena localización. El subsidio funciona por 3 años, al cabo de los cuales tú puedes renovarlo por otros 2, y al cabo de esos 5 años la persona pasa a ser sujeto a un subsidio de vivienda en propiedad. Entonces fíjate que esto es bonito porque demuestra que la vivienda en alquiler y la vivienda en propiedad no son sustitutos, sino son complementarios. Dependiendo del ciclo de vida, tú puedes decidir y puedes preferir vivienda de alquiler y después pasar a vivienda en propiedad. Por eso llaman al subsidio Chao Suegra el primer paso a la propiedad. Entonces, esta es una política muy interesante del lado de la demanda. Hay otras políticas del lado de la oferta, como por ejemplo el leasing habitacional. El leasing habitacional básicamente es un alquiler con opción de compra. Funciona de la forma en que un hogar, por ejemplo, paga un arriendo durante 5 años, por decir algo, y aparte del arriendo paga una cuota adicional que es un ahorrito. Ese ahorro se va a una cuenta. Al cabo de los 5 años, ese ahorro se ha vuelto un monto que equivale, por ejemplo, a la cuota inicial para comprar la misma vivienda que hoy está alquilando. Lo interesante del tema es que durante esos 5 años, este hogar estuvo pagando su cuota y su ahorro de una manera cumplida, lo que lo vuelve un sujeto de crédito. El principal problema que tienen las familias de América Latina para acceder a crédito hipotecario es la irregularidad de los ingresos. Pero si tú tienes un hogar que ha estado pagando sus cuotas, digamos, de una manera cumplida, esto para un banco es un indicativo de que el hogar es buena paga. Hay otras políticas que son más de tipo institucional. Por ejemplo, hay un cambio fácil que se puede hacer en América Latina que promovería mucho la vivienda en alquiler y es hacer los procesos de reposesión más rápidos. En general en la región tenemos países, por ejemplo, como Perú, donde un proceso de reposesión, es decir, cuando un inquilino no paga y el propietario pide restituir el bien, puede demorar hasta 5 años. Esto es demasiado, es muy largo y obviamente hace que la vivienda en alquiler no sea un negocio rentable. Entonces, uno puede generar marcos institucionales que le ofrezcan total seguridad de tenencia al inquilino cumplido, pero que hagan más rápido y agilicen el proceso de reposesión en el caso de que haya incumplimiento. Solo eso podría empujar gran parte de la vivienda vacía hoy en América Latina al mercado de alquiler. Otro tipo de políticas que vemos en este momento en la región son los fondos de garantías, que en cierta forma solucionan el problema del riesgo para el propietario. Un fondo de garantías funciona básicamente como un seguro. El inquilino paga un 2 o 3% más que se va a un seguro, el cual básicamente en caso de incumplimiento cubre la cuota de tal manera que el propietario ni se enteró de si hay o no hay, digamos, incumplimiento. Hay un fondo de garantías bien interesante en Uruguay que funciona con hogares de escasos recursos y ha creado básicamente 8.000 a 8.500 nuevos contratos de arrendamiento en los últimos años.
Entonces, hay varias formas de promover la vivienda en alquiler, desde cosas institucionales hasta ya programas específicos para la demanda y la oferta. Bueno, ya vieron qué interesante el tema sobre el problema de vivienda. Realmente no solo en Honduras, es en todo Latinoamérica tenemos ese grave problema. Se han hecho infinidad de propuestas, de iniciativas, pero el problema continúa. El problema continúa y como planificadores urbanos y como arquitectos debemos de pensar en alguna solución, en alguna manera de abordar este problema tan grave que afecta a nuestros países. Entonces, retomando el tema, el diagnóstico sectorial de urbanismo y vivienda, ¿qué aspectos son los que necesitaríamos conocer? Recuerden los diferentes tipos de desarrollo urbano, el retícula, el plato roto, etcétera. O sea, recuerden que las ciudades crecen de diferente manera. Hay algunos que crecen de una manera reticulada, muy ordenada por su topografía. Otros crecen de una manera como la topografía les permita. Por lo tanto, en la parte de urbanismo, ¿qué necesitamos analizar? ¿Qué necesitamos investigar? La dinámica de la población, cómo está distribuida o cómo está diseñada o cómo se encuentra esa forma de la población en la parte urbana, en el casco urbano, en la parte urbana del municipio, cómo está distribuida y cómo se encuentra. Si tiene alguno de estos tipos de distribución urbana. ¿Cuáles son las características más sobresalientes de la imagen urbana? ¿Qué es lo que más sobresale en el urbanismo? Si tiene calles anchas o muy angostas, o es demasiado condensada la parte urbana, o es muy dispersa. Cuando es demasiado dispersa, pues es un poco más costoso la prestación de los servicios. O sea, hay que más tubería, más postes, etcétera. Entonces, hay que analizar cómo está la imagen urbana. La dinámica urbana, la estructura urbana, lo que ya les decía, los asentamientos rurales alrededor de esa área urbana, cómo está lo periurbano, lo que está alrededor del área urbana, y la parte rural. Está lo urbano, lo periurbano, que es semirural y semiurbano, y está la parte rural, cómo se encuentra en el municipio ese aspecto. ¿Cuáles son los centros urbanos más desarrollados del municipio? Les comentaba del plan que hicimos del departamento de Olancho, donde encontrábamos, que les mostré el mapa, nivel 1, Juticalpa, Catacamas, son los centros con mayor desarrollo, luego nivel 2, Campamento, etcétera. Entonces, distribuir o dividir cuáles son los centros urbanos con mayor desarrollo, y estamos hablando de desarrollo urbano, crecimiento urbano, desarrollo urbano, no tanto desarrollo económico ni desarrollo cultural, que también tiene mucho que ver, pero aquí estamos hablando de urbanismo, los centros urbanos más desarrollados. Tipos de urbanizaciones, cómo están los tipos de urbanizaciones, cómo están las viviendas, qué tipo de viviendas tienen, qué materiales utiliza, etcétera, cómo se encuentra esto. Desde el punto de vista urbano, la parte urbana, el análisis. Luego, por supuesto, no podemos hablar de urbanismo sin tomar en cuenta la vivienda, el parque de viviendas, o sea, cuántas viviendas hay, cómo están las viviendas, qué materiales se utilizan, qué materiales predominan en la vivienda, la construcción, en la vivienda urbana, qué tanto material o qué tipo de material se utiliza, cuál es el que predomina, en la vivienda rural, que normalmente estamos hablando de adobe, techo de teja, etcétera. En el área rural abunda más. En el área urbana, últimamente se está usando más el ladrillo, la lámina de zinc, etcétera. La tenencia de la tierra, ya habíamos hablado, si es privada, si es ejidal, o sea, de la vivienda, perdón, dije de la tierra, de la vivienda, si es alquilada, si es propia, si es heredada, etcétera.
¿Cómo está en cuanto a la tenencia? Hemos visto algunos municipios donde la mayoría, casi el 90% de las viviendas son propias. Hay otros municipios donde la mayoría o casi mitad y mitad son propias y la mitad alquilada. El número de habitaciones, esto es importantísimo porque la mayoría viven en una sola habitación o en dos habitaciones. Y eso genera hacinamiento. El hacinamiento es fatal para el crecimiento, sobre todo de los niños, para el desarrollo de los niños. Entonces, el hacinamiento contrae demasiados problemas cuando hay mucho hacinamiento. Gente adulta durmiendo con niños, todos en una sola cama, en un solo cuarto. Entonces, el número de habitaciones es muy importante analizar. Ustedes como arquitectos, como arquitectas saben, conocen el funcionamiento de una vivienda y la importancia de las habitaciones y por lo menos los niños, las niñas, los adolescentes que tengan su habitación. Características cualitativas de la vivienda, el déficit de vivienda, cuántas viviendas hacen falta en el municipio. Se hace un análisis matemático sencillo de cuánta población hay, se calcula más o menos 5 o 6 personas por vivienda y cuántas viviendas hay, entonces ahí analizamos en relación a la cantidad de población, cuántas viviendas hacen falta en el municipio para que todos los que habitan ahí tengan vivienda. Las características cualitativas, la calidad de la vivienda. Ustedes más que nadie conocen cómo debe funcionar una vivienda. Entonces, analizar cómo está funcionando la vivienda, los servicios básicos, la eliminación de aguas negras, el uso de aguas jabonosas, el lavado de los trastes, etcétera, la limpieza, todas las características de la calidad de la vivienda. Porque una cosa es que se tenga vivienda, pero otra cosa es que se viva con la calidad mínima de la vivienda, que tenga las condiciones mínimas de calidad. La vivienda adecuada o inadecuada, hay que analizar eso. El saneamiento básico, aguas negras, aguas residuales, aguas jabonosas, agua limpia, agua dulce, agua limpia, servicio eléctrico, la recolección de basuras, eso es importante, cómo manejan la recolección de basuras. En la mayoría de los municipios lo que hacen es quemar la basura y eso puede generar algunos problemas. La clase de alumbrado que se está utilizando, cómo alumbran, cómo cocinan, si utilizan todavía leña, cómo se alumbran, si tienen luz artificial o lo hacen con lámparas o con querosén. Entonces, todo esto es importante porque eso son características cualitativas, o sea, calidad de vida en una vivienda. ¿Cuáles son las necesidades básicas que esa vivienda tiene insatisfechas? Insatisfechas. O sea, que no las tiene. No tienes adecuado servicio de acueducto, adecuado servicio de alumbrado, adecuado servicio de eliminación de basuras, etc. Bueno, hablando de vivienda, ustedes ya conocen ese proyecto que hubo en Tegucigalpa y hubo un serio problema de análisis de suelo que al parecer sí se sabía que por ahí había una falla. ¿Cuáles son los problemas que podemos encontrar relacionados con el urbanismo y la vivienda? Que haya un desorganizado crecimiento del suelo urbano, o sea, que crezca a como vayas, como sea, va creciendo hacia donde sea, como sea, no importa que sea zonas de riesgo, no importa que se inunde, que haya deslaves, no importa, va creciendo como sea. Entonces hay un crecimiento desordenado, desorganizado del suelo. Eso es un grave problema urbano. La dispersión de los asentamientos rurales, cuando están demasiado dispersos, cuando hay una vivienda acá, luego a medio kilómetro otra, luego, entonces, ese es un problema, ¿por qué? Por la prestación de los servicios. ¿Cómo le vamos a llevar agua y electricidad, por ejemplo, cuando están tan dispersos? Cuando están demasiado alejados unos de otros. Sale mucho más costoso. Si hay planes de desarrollo urbano existentes, la mayoría de los municipios en Honduras ya deben de tener un plan de desarrollo urbano. Si hay deficientes medios técnicos, recursos humanos capacitados, o sea que si la corporación municipal cuenta con una oficina de desarrollo urbano y cuenta con la persona capacitada, mínimo debe ser un arquitecto, una arquitecta, urbanista, planificador urbano,
que tenga una maestría en planificación urbana, si es posible, sino por lo menos que sea arquitecto o arquitecta. Debe tener en la corporación municipal una persona que tenga la capacidad para afrontar esa gestión del desarrollo urbano. ¿Cómo está el déficit de vivienda en cuanto a calidad y cantidad? ¿Cómo se encuentra en el municipio? ¿Cómo está? El déficit de los materiales energéticos tradicionales, que se utiliza mucho, la madera, perdón, que se cocina mucho con leña, entonces se corta demasiado los árboles para usar la leña. ¿Qué materiales energéticos se están usando? ¿O qué materiales alternativos se podrían usar? Pequeñas microeléctricas, pequeñas eólicas, paneles solares, etcétera, que podríamos solventar para que no sigan usando, por ejemplo, la leña. ¿Qué potencialidades hay relacionadas con el urbanismo? Estos problemas solo son algunos. Cuando ustedes hacen el diagnóstico en el municipio, pueden encontrar estos y muchos más. También podemos ver las potencialidades que hay en cuanto al urbanismo y la vivienda. Por supuesto que el municipio tiene o tendrá algunos lugares de interés, alguna arquitectura de interés, alguna arquitectura histórica, lugares de interés para el turismo, por ejemplo. Eso es una potencialidad. Si el trazo es reticular y es regular, o sea, si está creciendo de una manera ordenada, reticulada y muy ordenada. Si hay una dualidad importante entre uno y otro, por ejemplo, entre el casco urbano y alguna localidad cercana, que se pueda generar un desarrollo entre esas dos zonas. Hablábamos, por ejemplo, siempre les hablo de este caso porque es de los que más hemos trabajado en Olancho, la dualidad que hay entre Juticalpa y Catacamas y ese corredor que hay entre esos dos, que se puede generar un desarrollo socioeconómico, o sobre todo económico, de infraestructura en ese corredor. Si hay inversión o no de proyectos de vivienda en el municipio, si el gobierno local, si el gobierno nacional, si organismos internacionales que tienen que ver con el tema de vivienda, están trabajando proyectos de vivienda en el municipio o no. Si hay un buen trazo urbano, si hay amplios derechos de vía, si está bien diseñada o bien elaborada la parte urbana, que depende en su mayoría, por supuesto, por la topografía que tenga el municipio. Miren, en este caso, esto fue en un municipio de Olancho. Es bien difícil cuando ya la pendiente es mayor a 20%, es más difícil la prestación de los servicios, la construcción de una carretera, cómo vamos a construir ahí una carretera y cómo le vamos a llevar los servicios a ellos. Por eso debe ser prohibido proyectos de vivienda en zonas con pendientes mayores a un 20%, bueno, un 15% todavía es aceptable, pero ya arriba de un 20% ya se dificulta. Creo que Metroplan tiene esa restricción. Ya cuando trabajamos proyectos más reticulados, más elaborados, pues hay unas mejores condiciones de vida. En cuanto a equipamientos, ya hablamos de urbanismo y vivienda, los aspectos que hay que tomar en cuenta en el urbanismo y en la vivienda. Ahora veamos la parte de equipamientos, que tiene mucho que ver también con el urbanismo. Todo el equipamiento social, de infraestructura, etcétera. Vamos a ver qué necesitamos conocer de los equipamientos. Por supuesto, equipamientos educativos, equipamientos de salud, equipamientos culturales, equipamientos religiosos, como las bibliotecas, las casas de la cultura, si hay sitios arqueológicos en el municipio o no, eso se puede explotar de una manera turística, le sirve mucho al municipio, iglesias, etcétera. ¿Cómo está ese equipamiento? Ahí podemos ver uno de los parques que está haciendo el gobierno hoy en día, que eso ayuda mucho a la cohesión social, a que la gente vuelva a unirse y a relacionarse con el vecino, porque ya hoy en día no conocemos ni al que vive enfrente de nuestra casa. Este es el Hospital de San Francisco en Juticalpa. El equipamiento recreativo,
cuando hablábamos, voy a regresarme un poquito, del equipamiento educativo necesitamos analizar cantidad y calidad de equipamiento. Cómo están las escuelas, los colegios, su infraestructura, etcétera. Y lo mismo para los de salud. ¿Cuáles hay? Si hay un César, si hay un Sésamo, si hay hospital, cómo están, si tienen equipamiento, su infraestructura, cómo está. Todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura, no tanto del servicio. El servicio de salud y el servicio de educación lo vemos en la parte social, en el diagnóstico socioeconómico. Pero aquí vamos a analizar la parte de equipamiento. ¿Qué tantos hay? ¿Qué tantos centros de salud o centros educativos hay? ¿Cómo están sus condiciones de calidad y de cantidad? Volvemos entonces al equipamiento recreativo. Si hay balnearios, ríos donde la gente va a disfrutar, a bañarse, a hacer picnic. Si hay campos de fútbol, que normalmente todos los municipios tienen por lo menos un campito de fútbol. Canchas de básquetbol, que normalmente están más en las escuelas. Piscinas, complejos deportivos, estadios, cines, todo lo que tenga que ver con recreación, equipamiento recreativo, parques y plazas, que es importante, los parques y las plazas ayudan muchísimo, las áreas verdes, etcétera, ayudan mucho a esa parte psicosocial, la cohesión social. Tenemos otro tipo de equipamientos, el de asistencia social, como guarderías infantiles. Hay que analizar, hacer el diagnóstico si hay guarderías infantiles en el municipio, cuántas hay, cómo está su calidad, su servicio, etcétera. Hogares para el adulto mayor, si hay o no hay, cuántos hay, cómo está el servicio, cómo está su infraestructura. Hay que hacer todo este análisis. Grupos vulnerables, ya lo habíamos visto en la parte social, si existen centros para grupos vulnerables, equipamientos de servicios, como bomberos, que el municipio tiene por lo menos una estación de bomberos, rastro, recuerden, ustedes como arquitectos y arquitectas ya deben de saber la ubicación de un rastro, que se coloca por lo menos a 1 kilómetro del área urbana y con el viento en contra, etcétera, etcétera. Los rastros municipales, si hay instalaciones aeropuertarias o pistas de aterrizaje, pero pistas de aterrizaje no clandestinas, que sean legales, si existen, cementerios, hospedajes, hoteles, todo esto es equipamiento de servicios, bomberos, rastros, aeropuertos, cementerios, hospedajes, hoteles, equipamientos de servicio. Luego tenemos otro tipo de equipamiento, los comerciales, toda la parte comercial. Mercados, ojalá que no sea así con esta imagen tan increíble, la basura, todo lo que conlleva, la cultura de la basura es impresionante. Necesitamos generar una buena cultura para el tratamiento de la basura. Los mercados, que generan mucha basura. Gasolineras, son comerciales, equipamiento comercial. Si hay gasolineras, cuántas hay. Si hay mercados, cómo están las condiciones del mercado, etcétera. Comercio, todo el comercio en el municipio. Había en otros periodos, cuando los alumnos han ido a los municipios, nos han comentado de municipios que de comercio solo hay como 2 o 3 mercaditos y eso es todo el comercio. Porque normalmente son municipios dormitorios donde la gente no trabaja ahí, sino que solo ahí vive, ahí duerme y todos los días se viene a Tegucigalpa o a una ciudad grande a trabajar. Entonces en su municipio el comercio no es muy amplio. Al contrario, hay otros municipios que son muy, muy comerciales en la zona del Valle de Sula y en Colón también, Tocoa, Villanueva, Omoa, ¿cómo es que se llama? El otro municipio se me escapa ahorita, que tiene mucha maquila, mucho comercio. Equipamientos institucionales, esto ya es en cuanto a la institución, por supuesto la oficina de la municipalidad, la corporación municipal, un equipamiento institucional. Hay que analizar cómo está, si tienen o no tienen oficina, si hay oficinas del juzgado en el municipio, si hay oficinas de seguridad ciudadana y seguridad vial, tránsito, policía, posta policial, todo lo que tenga que ver con seguridad ciudadana, debe de haber una oficina y un lugar de estos en cada municipio.
Y toda la infraestructura que tiene que ver con los residuos sólidos. ¿Cómo manejan los residuos sólidos en el municipio? Este problema. La basura, ¿cómo la están manejando? ¿Cuál es la disposición final de la basura? ¿Cómo es el tratamiento de la basura? ¿A dónde la llevan? ¿Dónde la depositan? ¿Cómo la tratan? ¿Cuál es el tratamiento de la basura? Esto es un problema muy importante y muy ligado a la contaminación, a las enfermedades, etc. Y todo lo que tenga que ver con el espacio público, calles, aceras, bancas, estaciones de buses, todo lo que tenga que ver con el espacio público, cómo se encuentra en el municipio. Todo esto es diagnóstico. Acuérdense que estamos hablando de el diagnóstico, lo que vamos a investigar, lo que se va a investigar en el municipio en todos los aspectos. Y por último, vamos a hablar de infraestructura. Hablamos de urbanismo, de vivienda, de equipamiento y ahora infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Todo lo que tenga que ver con calles, por ejemplo, los aspectos viales. Aquí miren esta fotografía, esto creo que también es de Olancho. El problema de las calles es importante, entonces necesitamos todo lo que tenga que ver con infraestructura de transporte. Las consideraciones generales, dónde está ubicado el municipio, si está cerca de una red vial, cómo está la red de carreteras cerca del municipio o dentro del municipio, si se encuentra sobre una red importante, por ejemplo, Sabana Grande, yendo para el sur, está prácticamente, la carretera atraviesa el municipio, entonces está en una carretera importante. La conectividad del municipio con carreteras de importancia, por ejemplo, ¿cómo es que se llama esta? Ya me olvidó. Yendo para Dalí. Bueno, que no se encuentra cerca para lograr llegar a ella, Tatumbla, exactamente. Para llegar a ella, de la carretera principal que va hacia el Paraíso, hay que desviarse y hay un trecho bastante largo. Entonces la conectividad no es casi inmediata con una carretera principal. La conectividad del estado de la red vial, cómo se encuentra. La red vial principal externa al municipio y la red vial interna del municipio, cómo está su estado. El funcionamiento de la red vial, la velocidad promedio, cuántos carros, qué tanto es transitada esa red vial, el tránsito promedio. Por ejemplo, Villanueva Cortés está también sobre la carretera y es un problema. Ahí ha habido mucho accidente por las rastras. Lamentablemente, pues ha fallecido mucha gente por ese problema, por ese tránsito tan fuerte que hay diariamente. ¿Cómo está la accesibilidad al municipio? Lo que le comentaba de Tatumbla, que su accesibilidad no es tan inmediata, igual que, por ejemplo, Jojona, Santa Ana, no están sobre la carretera, hay que desviarse. No tanto, pero sí su accesibilidad no es tan inmediata. Sistema de transportes, carga, el sistema de carga, el sistema de transporte de pasajeros, buses, taxis, mototaxis, etcétera, busitos, todo lo que tenga que ver con el sistema de transporte de personas, transporte de mercancías, etc. Todo eso es en cuanto a infraestructura de carreteras. Ahora, infraestructura del ciclo del agua. ¿Cómo manejan el agua? ¿Cómo está la parte hídrica del municipio? El tratamiento del agua. Aguas potables, cómo está la infraestructura de agua potable, si tienen o no tienen. ¿Qué tanto porcentaje del servicio de agua potable hay? ¿Qué tanto falta? ¿En qué zonas hay y en qué zonas no hay servicio de agua? ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento? ¿De dónde viene el agua? Si hay acueductos urbanos, acueductos rurales. Hay municipios o hay zonas rurales, aldeas, caseríos, donde prácticamente solo cuentan con una llave y esa es para toda la población. ¿Cómo está el tipo de acueductos rurales? El tratamiento de agua o la desinfección del agua, cómo la tratan, cómo la desinfectan, etcétera. Si hay plantas de tratamiento o no. La infraestructura del saneamiento, la recolección de aguas servidas, aguas negras, aguas jabonosas. ¿Cómo está el municipio en relación a esto? De las aguas servidas y aguas jabonosas. Si hay infraestructura o no de aguas negras. Normalmente en el área rural no hay, en casi todos los municipios normalmente solo hay
en el casco urbano y a veces solo en una parte del casco urbano. La infraestructura en cuanto a electricidad. ¿Cómo está el servicio de electricidad? Si está interconectado al sistema nacional. ¿Cuáles son las características generales de este servicio en el municipio? La cobertura. ¿Qué tanto porcentaje de la población cuenta con el servicio de electricidad, de energía eléctrica? La generación de energía, ¿cómo la están haciendo? ¿A través de qué? A veces hay municipios que ahorita están usando en sus aldeas, en caseríos, esto de paneles solares, a través de paneles solares, a través de eólicas. Bueno, ustedes conocen en Santa Ana las eólicas que hay. No son para Santa Ana, pero son para, creo que para Tegucigalpa, la generación de energía a través de eólicas. ¿Cómo se está distribuyendo la energía en el municipio? ¿Qué tanto se distribuye? Si hay o no ampliación del servicio, si se está ampliando o no el servicio, si se piensa ampliar a mayor cobertura en el municipio. Y tenemos también la infraestructura de telecomunicaciones. Bueno, antes, hace muchos años, pues todo era a través de Hondutel, teléfonos fijos, pero hoy en día ya saben ustedes que todos contamos con un celular, entonces ahora están los servicios celulares. Si hay telefonía fija todavía, hay muchas aldeas, muchos caseríos que todavía cuentan con telefonía fija, incluso hay caseríos que no tienen ni siquiera telefonía, que todo se hace a través de la radio, se comunican, mandan mensajes a través de la radio. ¿Cuántos teléfonos hay? Si hay teléfonos fijos todavía y cuántos hay. Telefonía móvil presente en el municipio, hay municipios donde posiblemente todavía no llega la telefonía móvil. Si hay o no hay, cuánto hay. Si hay el uso del Internet, ya muchos municipios cuentan con Internet, incluso con Wi-Fi público. Y si hay medios de comunicación. En todos los municipios normalmente hay una radio, hay una emisora. Hoy en día también ya hay televisoras en cada municipio, tienen su propia televisora. Entonces, ¿qué medios de comunicación hay en el municipio? Y cómo están distribuidos, etcétera. Para terminar con los diagnósticos, recuerden que acabamos de ver la clase pasada y esta, los tipos de diagnósticos que hay que tomar en cuenta para la elaboración de un plan estratégico de desarrollo municipal. La parte social y económica, la parte de medioambiental, la parte de medio ambiente, la parte de urbanismo, todo lo que tenga que ver con urbanismo, con vivienda, con equipamiento y con infraestructura. Todos esos aspectos deben de ser considerados al momento de hacer un diagnóstico. Pero también, a lo largo de la elaboración de un plan estratégico, o sea, de manera transversal, que atraviese el plan estratégico, hay unos ejes que se llaman ejes transversales. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de la elaboración y ejecución del plan, se deben tomar en cuenta. Son ejes que no podemos dejar de un lado. Son aspectos que no podemos dejar de considerar cuando se hace un plan estratégico. Ojo, amenaza, vulnerabilidad y gestión de riesgo. Un eje muy importante, transversal en cualquier actividad, en cualquier proyecto de un plan estratégico se debe tomar en cuenta esto. Exista o no exista, se debe de considerar. La protección del medio ambiente, otro eje importantísimo. Si hay algún plan, algún proyecto, alguna actividad dentro del plan estratégico que no proteja de una manera adecuada el medio ambiente, no debería de ser considerado. Un proyecto que afecta el medio ambiente, entonces no está adecuado a lo que el plan persigue, al futuro que ese plan persigue. Grupos vulnerables también deben de ser tomados en cuenta a lo largo de toda planificación. Todos los grupos vulnerables ya los vimos, madres solteras, jóvenes en riesgo, adultos mayores y personas con discapacidad. Hablando de personas con discapacidad, un aspecto importantísimo que hay que tomar en cuenta es la accesibilidad universal. Ya hoy en día pues se está tomando en cuenta. Hace algunos años que fui a Juticalpa, me di cuenta que ya en el centro de Juticalpa se está tomando en cuenta, por ejemplo, rampas para el usuario de silla de ruedas. Ya en algunos lados creo que hay
semáforos para personas no videntes que le avisan cuándo pasar, etcétera. Entonces, la accesibilidad universal se debe tomar en cuenta a lo largo de la planificación estratégica para el desarrollo de un municipio. Bueno, estos son 4 ejes importantes, transversales en cualquier plan estratégico de desarrollo. Amenaza, vulnerabilidad, gestión de riesgo, protección del medio ambiente, grupos vulnerables y accesibilidad universal. Con esto entonces terminamos, con la clase anterior y esta clase terminamos los diagnósticos sectoriales. Toda la información que debemos recabar en cada uno de los 4 aspectos del diagnóstico sectorial, en cada uno de los sectores del diagnóstico. Por supuesto, ustedes pueden ampliar mucho más, pueden investigar más o temas que ustedes consideren que son de mayor relevancia en el diagnóstico. Estamos hablando del diagnóstico, de hacer un análisis de cómo está la situación actual del municipio. Recuerden, cualquier duda, cualquier consulta a través del foro de consultas de la plataforma virtual de aprendizaje o cuando tengamos la sesión de teledocencia relacionada con el tema de diagnósticos sectoriales, allí también podrán despejar cualquier duda. Muchas gracias.